Bueno, buenos días a todos. Yo más que nada quiero compartir algunas reflexiones sobre esto de la teoría de género y por qué de repente nos encontramos inmersos y atacados por esta ideología que está realmente deconstruyendo la familia y planteando una sociedad totalmente... Me piden de allá al fondo más cerca del micrófono, así escuchan. Una sociedad... ¿Así está bien? Yo creo que no anda. No, te subo acá un poco, me parece. A ver. ¿Ahí? Ahora sí. Ahí se han... Bueno. Primero que nada, ¿qué es el género? El género, cuando nosotros hablamos de la sexualidad humana, hablamos del sexo biológico. Todos nacemos hombre o mujer con un sexo que está determinado desde el momento de nuestra concepción. Pero ese sexo biológico también va asociado a un comportamiento social y a una, podríamos decir, percepción de cuáles son los roles que corresponden a cada sexo. Y esto, que es real y que está también condicionado, no me gusta la palabra condicionado, pero que está de alguna manera inserto en el sexo biológico, que nos da características físicas y psíquicas totalmente diferentes, también está influido por las culturas y por el modo de relacionarse. Ambas partes, que nosotros a los fines del análisis y del estudio las podemos distinguir, tienen que formar en realidad un todo vital. Y hay un tercer aspecto que es cómo cada persona, igual que en todos los aspectos de la construcción de la identidad, se autopercibe. Y la teoría, la ideología del género hace hincapié y separa esta percepción de cómo cada uno vive e interpreta y asume sus características de ser mujer o ser varón, así como cada uno asume sus características, no sé, de ser alta o ser baja, de tener tendencia a tal enfermedad o de que tenga tal carencia, lo ponen separado del sexo biológico y ponen la construcción social como algo determinante del sexo. O sea, separamos sexo biológico de todas las otras connotaciones. Como para imponer una idea que, retomando lo que decía Henry en la charla anterior, se aleja del sentido común y se aleja de la percepción de la naturaleza, tenemos que dar una vuelta. Se tiene que dar una vuelta y utilizar términos que no choquen y que vayan introduciendo esa idea dentro de la sociedad. La primera consideración que hay que hacer es que objetivamente en muchas sociedades y en muchas culturas hubo una situación de la mujer en la cual podríamos decir que no se la valoraba, que estaba sometida a ciertos patrones culturales y que eso evidentemente tenía que cambiar. Ahora, como pasa en general con las ideologías, frente a un problema real, en vez de buscar una solución basada en el sentido común y en las necesidades de las personas y en lo que ese colectivo, podemos decir, realmente quiere, se impone la visión desde lo intelectual y desde una radicalización que muchas veces tiene su fundamento en problemas personales o, lógicamente, en la percepción particular del mundo. Y en un comportamiento realmente autoritario y totalitario, porque también retomo lo que se dijo antes, yo lo escuchaba hablar a Henry y decía cuántas cosas que yo también estoy pensándolas y pensando compartir.
O sea, hay una verdadera dictadura del relativismo, hay un fundamentalismo del relativismo. Nosotros no podemos mantener valores basados en la naturaleza porque tenemos que aceptar la relativización de todo. Entonces, esto, yo como soy intelectual, entiendo mucho mejor las cosas que esta persona a la cual entonces le impongo mi visión y le explico que lo que ella percibe, lo que ella cree, lo que ella vive, lo que su intuición natural le dice, en realidad no es válido, porque la que sé soy yo, que soy ideóloga, que soy feminista, que me muevo en un mundo de construcciones que estoy muy por arriba. Entonces, de esta manera se va introduciendo esta diferenciación entre el sexo biológico y el sexo autopercibido y el sexo cultural. Como cuando lo expresamos así nos damos cuenta que sexo es uno solo, hubo que buscar un nombre diferente. Y se tomó la palabra gender del inglés al género en castellano. E incluso al consultar a la Real Academia sobre el significado de la palabra género, la Real Academia se expide. Género es una condición que tienen los vocablos que no está unida para nada a lo masculino o a lo femenino. De hecho, en las lenguas sabemos que ventana en castellano es femenino y en alemán es neutro, por ejemplo. Entonces, está totalmente disociado de una connotación de realidad de las cosas. Pero cuando lo pasamos al sexo humano, entonces podemos también lo que se llama deconstruir el sexo. Y ya lo que manda no es la realidad biológica, sino aquello que yo quiero hacer. Les decía antes que hay, lógicamente, problemas reales que hacen que muchas personas traten de buscar una solución y de alguna manera crean que por este lado puede venir. Porque la sexualidad implica limitaciones, porque el dato de la realidad de que las mujeres quedamos embarazadas y que somos las que gestamos dentro nuestro un hijo durante 9 meses, es un hecho de la realidad que muchas veces es conflictivo para la mujer, que muchas veces se da en situaciones adversas, en situaciones difíciles, en situaciones no queridas o no buscadas. Si nosotros negamos que existe esta realidad, no podemos tampoco defendernos contra la ideología de género, pero la solución no está en, también ellas la niegan desde otra manera. O sea, nosotros, como esto es una carga, entonces nos liberamos de esta carga. ¿De qué modo nos liberamos de esta carga? Primero que nada, con el uso de los anticonceptivos. Ya esta tarde se va a hablar de ese tema en extensión, pero es una manera de librarnos de la carga de las consecuencias del acto sexual. Porque también, como todos los relativismos, en definitiva, lo que lleva es a ignorar las consecuencias de los actos y la responsabilidad de hacernos cargo de lo que nuestras acciones producen. Entonces, una manera de no tener consecuencias son los anticonceptivos. Y otra manera que viene a continuación, si las cosas no sucedieron como pensábamos y existe un bebé que se está gestando en el vientre de la madre, entonces tiene que existir el aborto. Porque, lógicamente, también esta teoría del género parte de esta situación real que sucedía de mujeres que estaban en una condición de desigualdad, cómo se revierte, qué es lo que tenemos que hacer para que esto no suceda. Y el término que se usa es empoderar a las mujeres.
No hablamos de una educación, no hablamos de un revalorizar el rol social de la mujer, revalorizar lo que significa la familia, no se habla de la complementariedad de los sexos y todo lo que eso conlleva, sino en una dialéctica claramente marxista, hablamos de empoderamiento y dividimos ya no en las clases sociales, sino en varón y mujer, como si fueran dos clases antagónicas. Y entonces, cuando enfrentamos otro problema que es real, que es el problema de la violencia, el problema de la violencia es un problema real en nuestras sociedades y es un problema que afecta a toda la sociedad y a todos los miembros de la sociedad. Pero evidentemente, si bien la violencia psicológica es ejercida tanto por la mujer como por el hombre, de la violencia física es una víctima más grave la mujer por su misma condición de mayor debilidad física. Entonces, en vez de trabajar en erradicar la violencia y buscar las causas de la violencia, convertimos al enemigo en la violencia de género. Aquello contra lo que tenemos que luchar no es la violencia y no tenemos que poner todos los medios para recuperar otros modos de relacionarse, otros modos de educar a las personas, hombres y mujeres, para que puedan dirimir sus conflictos desde otra manera, sino que convertimos a la violencia de género en un objetivo al cual lógicamente es muy difícil decir yo no estoy de acuerdo en que se hable de la violencia de género, porque pareciera, y aquí está también la manipulación del lenguaje, que si yo digo no voy a la marcha ni una menos, estoy negando el derecho de las víctimas a ser protegidas. Porque, bueno, estoy mezclando un poco las cosas, pero uno de los aspectos importantes de por qué la teoría de género se instala entre nosotros es porque empieza de una manera gradual y buscando aquello que realmente provoca en la sociedad una relación de simpatía o de empatía. Yo no puedo dejar de condolerme de una víctima de violencia. Y si se le llama violencia de género, bueno, es una denominación nueva. ¿Qué tiene de malo si simplemente en vez de sexo estamos diciendo género? Porque también, y hablo de nuestra sociedad argentina, no conozco, no sé en el resto del mundo, nosotros tenemos un gran pecado y un gran pecado que es la falta de rigor intelectual. Nosotros no analizamos aquello que nos viene dado, ni por los medios, ni por los ámbitos universitarios. Entonces, hay un montón de ideologías que se hacen fuertes en esos medios y nosotros las aceptamos porque vienen con el sello de aquello que ya se decidió en los claustros universitarios. Y no cuestionamos la honestidad y la profundidad intelectual de lo que allí sucede. Además, otra cosa que nos pasa, y yo he trabajado mucho tiempo en la docencia de nivel medio, es que nadie quiere parecer antiguo, nadie quiere que le digan que es, como decíamos cuando yo era joven, preconciliar en los ámbitos católicos, ¿no es cierto? Eso es el peor pecado. Entonces, no nos oponemos porque entendemos que si es moderno es fruto de un progreso, una elaboración y que tampoco nos tomamos el trabajo de ver lo que hay atrás. Ya muchas veces se ha citado el cuento del traje del emperador, ¿no es cierto? El que no ve el traje es porque es tonto. Como nadie quiere ser tonto, todos dicen qué lindo el traje que tiene el emperador. En estas cosas nos pasa un poco lo mismo. Hay mucha gente que desde el sentido común, y te vuelvo a citar, siente que acá hay algo que no está claro, que acá hay algo que no va, pero no confía en su propio sentido de común
y no se anima a decir no veo el traje. En esto pasa también un poco eso. ¿Cuáles son las consecuencias que va teniendo esta teoría de género? Desde el momento en que nosotros aceptamos que la autopercepción está por encima de la realidad, estamos negando la realidad y estamos dando piedra libre para que cada uno se autoperciba y cambie esa autopercepción a lo largo del tiempo. Y además hay otro ingrediente importante. La liberación de la sexualidad implica o tiene en su raíz también la búsqueda del placer sexual sin estar unido a la responsabilidad de la procreación, como lo decía hace un momento. Entonces, en una sociedad donde con un fuerte grado de erotización, donde la libido está como incentivada al máximo, hay que buscar el placer sexual cada vez en cosas nuevas y en cosas distintas. Y donde además, en una sociedad en que la transgresión se ve como un valor, entonces el transgredir aquello que está dado, aquello que es antiguo, aquello que mantenía una sociedad a la cual ponemos muchos nombres, que si nos detenemos a analizar no son peyorativos, pero se les da ese contenido, entonces nos tenemos que liberar de la sociedad patriarcal, nos tenemos que liberar de la sociedad con normas y tenemos que experimentar, porque eso es lo que nos convierte en libres y en de avanzada. Entonces, va unido a esta búsqueda del placer sexual y a esta, lo cual lo convierte y convierte a nuestros jóvenes, que es lo que más nos debe preocupar, a nuestros jóvenes y niños, en víctimas de quienes buscan a través de desviaciones su propio placer sexual y lo disfrazan a través de todas estas ideologías o lo cohonestan con todas estas ideologías. Nosotros en Córdoba el año pasado, el Consejo de la Mujer publicó un manual de sensibilización sobre la problemática del género, que iba a ser repartido en todos los institutos educativos de la provincia de Córdoba. Aparte de graves errores, una persona del equipo, la licenciada Cecilia Rigal, una trabajadora social, hizo un estudio crítico de todo lo que ponía, donde había incluso errores históricos graves, ya voy a volver sobre el tema del catolicismo, y donde ponía, citaba esta elección que permite Facebook, donde se pueden elegir, creo que son 49 opciones diferentes de sexo. Ya son 52. Ahora son 52. Bien. Puede ser. Nosotros lo chequeamos en ese momento porque nos pareció a ver qué es lo que incluía. Algunas tuvimos que buscarlas en el diccionario. Y no estaba yo sola, que soy vieja, sino con otro integrante del grupo, que es un muchacho joven, que tampoco las conocía. Entonces, el género da la posibilidad de que cualquier desviación, y ayer me decían, ¿vas a usar la palabra desviación? Mirá que te van a hacer una denuncia ante el INADI, porque también hemos aceptado que el llamar las cosas por su nombre se convierte en una discriminación. En realidad yo sostengo que la actividad propia del ser humano, que es la actividad de pensar, se basa justamente en la discriminación. Discriminar es distinguir. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de distinguir, de discriminar los conceptos, de discriminar las situaciones. Lo que no podemos hacer es aplicar la misma medida a situaciones diferentes. Eso sí es una discriminación, o aplicar medidas diferentes a situaciones iguales. Eso también es una discriminación. Pero llamar las cosas por su nombre
no está malo. Eso es una discriminación en sentido negativo. Lo otro es propio del ser humano. Y acá viene otra razón por la cual la ideología de género se ha ido instalando. Porque nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de los cristianos y hablo de la gente bien pensante que aún sin profesar una fe en una religión, sin embargo, sigue manteniendo aquello que llamaban los valores absolutos, que tal vez podríamos, para definirlos, que quedó esa definición como en el aire, tomar los 4 principios innegociables de los que hablaba el Papa Benedicto. Entonces, todos los que tienen esa base de humanidad que tiene que ver con la dignidad y con la verdadera humanidad del hombre, valga la redundancia, nos hemos ido resignando a no utilizar aquello que puede herir a otro, pensando que no tenemos razón o que nuestra razón no es suficiente, porque en el fondo no nos hemos preparado como para poder contestar a todas esas réplicas. Entonces, también ahí yo creo que tenemos una responsabilidad grande. En lo personal y en el grupo en el que trabajo, nosotros a fines del año pasado y a raíz del análisis de este manual, nos dimos cuenta que teníamos que empezar una verdadera cruzada contra la teoría de género, contra la ideología de género, que la pelea que tenemos que dar si queremos salvar la civilización en lo que tiene realmente de humano y de dignidad de la persona humana, tenemos que revertir esto, que no es fácil, que no es sencillo, pero que más difícil es si no lo empezamos algún día de estos. ¿Cuáles son otra de las consecuencias que tiene esto? A mí una de las cosas que me gusta y que me parece que da una visión de la sociedad en la que uno vive son las novelitas tontas, ¿no? Las novelas, los bestsellers, muchas veces pintan una realidad que es lo que el gran público ve. Y hay una escritora de novelas policiales inglesas, P.D. James, que en un libro en el que cuenta sus memorias y hace reflexiones realmente muy atinadas sobre el mundo que le tocó vivir, dice que se ha pagado un precio muy alto por la liberación sexual de los adultos y que no han sido los adultos quienes los han pagado. Porque los que lo han pagado y lo están pagando y cada vez van a pagar un precio mayor son los niños. Son los niños a los que dejamos librados justamente a las apetencias, al servicio de quien se autopercibe de una determinada manera. Y acá también hay que hacer una distinción, que es una viejísima distinción que siempre existió, pero que a veces la olvidamos y que hoy causa tanto ruido cuando el Papa Francisco la recuerda, ¿no? Hay que condenar el pecado, pero hay que tener misericordia con el pecador, ¿no? Entonces, cuando el Papa habla de la misericordia, nos cuesta mucho entender que la misericordia es hacia la persona y que el Papa no está diciendo que no es pecado lo que es pecado. Inclusive cuando él tiene ese libro que se llama El nombre del Padre es misericordia, él comentando el pasaje de la mujer adúltera, donde Jesús le dice, vete y no peques más, remarca cómo no se está negando la situación de pecado, solamente le está diciendo, no te quedes en el pecado y yo no me quedo en el pecado, te lo perdoné y vete y no peques más. Esa es la misericordia, no lo niega. Inclusive en esto de la teoría del género es muy claro en la última carta, Amoris Laetitia, es muy claro al hablar cómo
la ideología de género es uno de los males contra los que debemos luchar. Es una de las cosas contra las que nosotros debemos, como católicos, trabajar para poder defender nuestra sociedad. En este recorrido que yo hacía y pensaba qué es lo que podemos hacer, porque en realidad esta es nuestra preocupación. Nosotros sabemos que la teoría de género es una teoría que es mala porque primero niega la realidad al separar el sexo biológico de la percepción y del rol que los distintos sexos tienen en la sociedad. Sabemos que las consecuencias que eso trae es una negación de lo femenino, y en esto hay un grupo internacional, Mujeres del Mundo, Women of the World, que muchos de ustedes recibirán todo lo que hace, así que no tiene sentido que insista sobre eso, pero que justamente están poniendo el dedo en una de las cosas más graves y que más hemos dejado avanzar a esta ideología, en la negación de lo netamente femenino. Hace muchos años, cuando yo tenía mis hijos chicos, percibí algo que como alumna no lo había acabado de percibir, pero al mirar atrás me di cuenta. Nuestra educación, al abandonar las materias que eran específicamente puericultura, labores, es una educación exclusivamente masculina. Es una educación masculinizante. Pero ¿qué pasa? También al abrir las puertas a esta educación mixta, donde las mujeres, por su propia característica, bueno, porque somos mucho mejores que los hombres, ¿no? Eso va de suyo, de a poco vamos ocupando muchos más lugares. Entonces, es una educación pensada para hombres, pero dada por mujeres a mayoría de mujeres. Y entonces tenemos, cuando nosotros estudiamos el fenómeno de la droga, que es otro de los temas que nos preocupan, nos encontramos que una de las causas de esta falta de solidez, de esta falta de rumbo en la juventud, es la feminización del hombre, la desviralización de la sociedad, y a la vez la mujer que nunca se ha enaltecido tanto, pero a la que en realidad se la ha despojado de lo auténticamente femenino. Porque nosotras creemos que es un derecho, o sea, como mujeres, se nos pone como un derecho participar totalmente en la sociedad, igual que los hombres, de la misma manera que los hombres. Y desconocemos las posibilidades que tenemos, o se desconocen las posibilidades que tenemos de participar en la sociedad como mujeres a la manera de mujeres. Sí. Yo estoy en desacuerdo que la mujer hoy en el día ponga cerámico, que revoque, porque hay, y eso me duele mucho porque lo está disminuyendo al hombre, que lo que él hace. Mira, antropológicamente uno de los problemas actuales es justamente que esta gran, y uso el término que usan en la ideología de género, este empoderamiento de la mujer y esta invasión de la mujer a espacios que tradicionalmente eran reservados al hombre, lo ha movido de su centro, y la mujer sigue manteniendo su centro. Las mujeres seguimos siendo madres y seguimos siendo profesionales. En muchos casos el hombre se ha sentido desplazado, y dicen los que saben, yo en este tema específicamente toco así muy de oído, que eso es lo que lleva a esta crisis de identidad y a esta gran cantidad también de homosexuales varones, ¿no? Que también después repercute en un tema que Federico me pidió que tratara de unir a esto, que es el tema de la fertilidad y del descenso de la natalidad, porque si lógicamente nosotros usamos anticonceptivos, abortamos,
pero además tenemos hombres que deciden libremente no procrear porque tienen relaciones donde la fecundidad queda de lado, entonces estamos también ante una crisis de la natalidad. Pero lo que vos decís es totalmente así, aunque ahí hay que hacer una aclaración. A mí me tocó hace unos años hablar en un retiro para chicas que eran cadetes de la Fuerza Aérea, o sea, que estaban realizando una actividad que realmente siempre fue destinada exclusivamente a los hombres, y me obligó a replantearme muchas cosas, a tener una mirada diferente. Yo creo que hay mujeres, y en esto sigo bastante lo que dice Edith Stein. Edith Stein me parece emblemática como una mujer de nuestro siglo, en el cual la presencia de la mujer en la sociedad ha cambiado lo que era en siglos anteriores. O sea, una mujer que desde lo intelectual ocupó un lugar que hacía años no ocupaban las mujeres en las universidades alemanas, porque fue ayudante de Max Weber, y que dedicó su estudio filosófico a ver las características de la mujer. Y no todas las mujeres solamente, o sea, a ver cómo expresarlo bien, porque no era... hay muchas mujeres que tienen condiciones para hacer cosas que en su gran mayoría son hechas por hombres, pero hay mujeres que tienen esas condiciones y no por eso son andróginas o son tipo varones ni nada. Tienen en su conformación una capacidad que toca con las capacidades del varón, y está bueno que las empleen y está bueno que ocupen esos lugares, pero no como una cuestión, y vuelvo a lo de antes, de empoderamiento, de yo tengo esto porque de esta manera soy mejor. No, yo tengo esta capacidad y la utilizo, así como yo tengo la capacidad de ser madre, de ser maestra, de ser incluso dentro de ser oficial de la Fuerza Aérea, lo soy en mi dimensión de mujer. Y esto creo que es lo que como sociedad y como católicos no hemos trabajado suficientemente. No hemos valorizado que la mujer tiene un aporte fundamental que hacer y que lo tiene que hacer desde su rol de mujer. Y si las circunstancias hacen que lo que yo encuentre y lo que pueda solucionar mi cuestión de sustento, de inserción laboral, sea hacer un revoque en una pared, bueno, lo puedo hacer, pero porque es lo que tengo al alcance, no porque me reivindica como mujer. Ese creo que es un poco, aunque parezca una distinción muy sutil y muy del sexo de los ángeles, pero creo que esa es un poco la medida que hay que tener, ¿no? Bueno, me fui lejos, no sé si hay algo más. Dos cosas me llamaron también de lo que dijo Henry, ¿no? Nunca hemos hablado tanto como sociedad de lo que es la ecología y el respeto a la naturaleza, en todo lo que tiene que ver con el mundo dado, pero sacamos de esa ecología y de esa naturaleza al ser humano. Nosotros debemos retomar el concepto de la ecología humana, la expresión que acuñó el Papa Juan Pablo II, ¿no? Y defender eso. Cuando nosotros defendemos la diferencia y la complementariedad entre el hombre y la mujer, estamos defendiendo la ecología. Y en esto también una cuestión práctica de defensa de nuestros principios y de la manera de presentarlos. Tenemos que usar las palabras que hoy suenan bien. No tenemos solamente que dar los conceptos correctos, tenemos que expresarlos en una manera que a la sensibilidad y a la sociedad de hoy le hablen y le permitan aceptarlo. No basta con decir la ideología de género es mala.
tenemos que tener argumentos y tenemos que expresarlos en un lenguaje que sea aceptado, sobre todo por una generación que ha recibido y que ha sido educada en estos conceptos. Si nosotros revisamos también la historia, ¿qué es lo que pasó en la Reforma en Inglaterra? Dice, no me acuerdo si es Hilaire Belloc o Evelyn Waugh o ambos, que si uno le hubiera preguntado a un inglés de ese momento si estaba de acuerdo en que no estaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que no se daba la transubstanciación, jamás en la vida lo hubiera aceptado. Si le hubieran dicho que se iban a separar totalmente de la Iglesia de Roma, jamás lo hubieran aceptado, pero sí aceptaban que había abusos en la organización eclesial, sí aceptaban que había cosas que mejorar, y como quien debía actuar y quien debía mejorarlo no lo hizo, se tomó otra solución. Y de esa solución, de eso que se metió, después vinieron consecuencias que eran impensadas para la persona común. Con esto está pasando un poco lo mismo. Hay mucha gente, y vuelvo al tema de la docencia porque lo he visto en mis compañeras, gente bien pensante que, claro, reacciona frente a sociedades donde hay realmente situaciones de injusticia o frente a situaciones puntuales de una educación machista. Y creo que de eso nos tenemos que hacer cargo y tenemos que saber que hay otra manera de educar, pero tenemos que empezar ya, porque contra eso o a través de esa grieta que hemos dejado es por donde se están metiendo. Bueno, creo que nada más. Yo les recomiendo, y en esto que les digo, que nosotros tenemos, que una de nuestras fallas es una falla intelectual, porque no tenemos una formación que nos permita contestar, que nos permita analizar, que nos permita discriminar los conceptos y lo que nos dan, es el libro de Jorge Scala, que habla de la ideología de género como herramienta de poder. Por una cuestión laboral, nosotros recibimos todos los días el diario Página 12. Trae una separata sobre cuestiones de género. Pido disculpas porque lo pensaba traer y, bueno, no lo puse en el equipaje. Les recomiendo que alguna vez, por curiosidad, lo miren, pero lo miren antes haciendo una oración, porque realmente es doloroso y impactante todo el manejo que se hace y todo lo que se presenta, y eso queda al alcance de toda nuestra juventud. Entonces, la ideología de género es algo que hoy tiene que convertirse en una de las batallas que tenemos que dar. Y tenemos que darlo las mujeres desde revalorizar nuestro rol de mujer, y los hombres también, desde revalorizar su propia manera de ser hombres. Tenemos que instalar en la sociedad esta discusión sobre que hay maneras de ser hombre y maneras de ser mujer, pero que hay una manera de ser hombre y una manera de ser mujer que corresponde a la que la naturaleza manda. Podremos ser más dedicados a las tareas del hogar, podremos tener más participación en la vida pública, eso estará un poco a los criterios de cada uno, pero que hay una manera fundamental y que es la maternidad, la paternidad, y que en esto de la ideología de género, a quienes estamos desatendiendo, quienes son las víctimas, quienes están quedando en el camino con problemas muy serios, nosotros también tenemos y nos llegan muchísimos casos de maltrato infantil. El abuso sexual infantil está como visibilizado y a todos nos pone en guardia, pero hay muchos temas de maltrato, todo lo que es la exposición a la pornografía, el abandono,
por la falta de atención, porque si yo puedo elegir lo que hago, si yo estoy liberada de la sexualidad y de las consecuencias, también estoy liberada de la responsabilidad de los hijos, ¿no? Entonces los puedo, ya que no pude eliminarlos, o que los tuve para tener la gratificación de tener un hijo, pero estoy liberada de la responsabilidad de atenderlos, eso también es una forma de maltrato. Entonces, bueno, es nada más que una señal de alerta. Nosotros creo que si hoy nos unimos a esta cruzada, todavía podemos tratar de revertir algo. Por lo menos podremos decir que hemos hecho todo lo posible y Dios sabrá qué es lo que conviene como resultado. No sé si hay alguna pregunta. Una preguntita, el libro que mostraste, ¿de qué editorial es? Ediciones Logos. El autor es Jorge Scala, es un abogado cordobés que tiene muchas publicaciones muy documentadas sobre todo lo que es aborto, sobre lo que es ideología de género, y es abogado del Portal de Belén, que es la institución que ha logrado, por medio de un amparo, que no se apliquen los protocolos de abortos en la provincia. Por eso es altamente recomendable. Pero hoy en día hay muchas páginas en internet donde realmente se encuentra material cierto y bueno para poder conocer, pero además no es una ideología que tenga un sustento teórico importante, ¿no? Es simplemente la repetición de 3 o 4 eslogans armados frente a esta deconstrucción de la realidad que lleva después a la deconstrucción de la familia. Sí. Dos comentarios. Uno, la importancia de unir el tema del sentido común y el del lenguaje llano que vos planteaste. Los encuentros nacionales de mujeres que cada tanto tenemos la suerte de recibir, un argumento que realmente desarmaba construcciones ideológicas era que una mujer dijera: sí, en mi casa yo lo que necesito es la armonía y la colaboración con mi marido en la vida de todos los días, en el trabajo con los chicos, en la organización del hogar, no la lucha, no el enfrentamiento, no la dialéctica, sino la colaboración. Y eso desarmaba el discurso entero, porque había mucha gente de sentido común que decía: es verdad, ¿no? Ese es un comentario. Y el otro, que esto de los roles tradicionales de varones y mujeres en la sociedad, también hay que verlo desde una perspectiva histórica. Muchas veces decimos roles tradicionales a lo que era la década del 50 del siglo XX o del siglo XIX, cómo se comporta, porque casualmente eso es lo que varía, ¿no? Y entre a mí la sabiduría del lado de mi mujer me llega con ciertas epifanías históricas. Realmente esto de que la mujer desplazó al varón como proveedor es un disparate histórico, porque casualmente todas las historias de la civilización y las historias de las religiones reivindican para la mujer la creación de la agricultura. La creación de la agricultura, más proveedor que eso no existe, es la base de la civilización, es decir, que la mujer es proveedora. Y entonces, ¿cómo se armoniza? Las funciones sí son permanentes, la función de maternidad y de paternidad, pero los roles son variables. Lo importante es, como dice esta antropóloga católica Blanca Castilla, dice: lo importante es que varón y mujer pueden hacer o cumplir muchos roles o hacer las mismas actividades, pero siempre lo van a hacer desde su particular modo de encarar y de pensar las cosas. Y en esto está la riqueza de la sociedad. Exactamente. Y además revalorizar que ha habido épocas de la sociedad en que la mujer ha tenido un papel. Por ejemplo, los estudios de Regine Pernoud sobre el papel de la mujer en la Edad Media, donde fue la creadora de hospitales, la creadora, o sea, cumplió una función que después quedó de lado cuando el romanticismo le da a la mujer un rol
que lo va convirtiendo en objeto, ¿no? Sí. Bueno, no tengo Sí. mucha voz. Bueno, yo lo único que quiero decir muy brevemente, yo tengo una maestría en Derecho y Género, por eso, pero tendría muchas cosas que decir. Yo lo que quiero decir con respecto a lo que dijo ella, una de las bases en las que se basa el género es, así como hablamos de separación, estamos separando completamente el tema de la mujer del tema de la mujer como miembro de... Claro. O sea, yo participé en cuestiones políticas, claro, desde mi punto de vista, como todos nosotros, pero en un rango político donde no se veían las cosas como nosotros. Pues yo lo que veía era que cuando se habla de la mujer, se habla de la mujer. Pero yo lo que decía, bueno, la mujer pues está metida, como él dijo, en sociedad y además tiene familia. No. Cuando se habla de la ideología, se separa a la mujer de todo lo demás. Y se habla de la mujer. Y ese empoderamiento son derechos. Entonces se está hablando ya a nivel internacional, contrariamente a lo que dijo el abogado, de derechos humanos, y le aumentan derechos humanos de la mujer. En el momento en que ponen derechos humanos de la mujer, se está hablando de otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque derechos humanos estamos en las bases, pero de la mujer, y lo distorsionan a tal punto de que ya es un derecho de la mujer el aborto. Entonces, si vemos ya las cosas en un extremo, estamos llegando a extremos. Ahora, otra de las cuestiones centrales que dijo ella es el tema de la mujer en el trabajo. Entonces, creo que hay que enfatizar, sobre todo las personas jóvenes ahora, enfatizar mucho en esta época en que vivimos, en este mundo en el que vivimos, a la mujer como una persona inteligente que tiene, eso sí, derecho al trabajo, ¿verdad? También debe cumplir con sus deberes familiares. Pero entonces hay que cambiar todo un sistema de empresa en el cual se le dé a la mujer la categoría de trabajadora, pero también de mujer criadora de una familia. ¿Por qué? Porque si destruimos a la familia con el pretexto de que debe trabajar de 9 de la mañana a 6, 8 de la noche, entonces estamos en cierto modo destruyendo a la familia, porque ¿quién va a criar a esos niños? ¿Sí? Entonces lo que hay que cambiar también, desde su punto de vista, si vamos a defender a la familia, también hay que cambiar todo un sistema futuro que permita y que tenga conciencia de que la mujer es también parte de una familia y que es responsable de sus hijos, que van a ser la base de la sociedad. Porque si no tenemos una base en la sociedad familiar, estamos destruyendo a toda la sociedad completa. O sea, no se necesitan bombas atómicas ahora para destruir una sociedad. Si destruimos simplemente a las familias que son la base social, pues creo que matamos a más gente que con una bomba atómica. Ajá. Y se lo voy a comprobar. En Europa, ya España, por ejemplo, ya no tiene renovación de su sociedad, porque han disminuido tanto los nacimientos que ya no tienen reemplazo de familias. Entonces, ¿quién mata más, una bomba atómica o esta? Cuidado, sobre todo a futuro tenemos que volver a hablar de familia, con todo y derechos y todo, pero de familia. Todo, gracias. ¿Quién? Sí, sí.